Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 15 dice: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Vamos a dar gracias al Señor nuevamente. Padre Celestial, nosotros nos encomendamos a ti nuevamente, Señor, confiando que tú tienes cuidado de nosotros, confiando que tú traes la palabra oportuna, Señor, para enseñarnos cada día, Señor, y llevarnos en un crecimiento, Señor, en una madurez. Te pedimos, Señor, seas tú ayudando al que enseña, Señor, a todos nosotros que aprendemos de tu Espíritu Santo y tu palabra, para que seamos más conformados a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos hoy a seguir aprendiendo y a seguir creciendo en nuestra cabeza, Jesucristo nuestro Señor, el nuevo hombre. Si nos encomendamos, Señor, y a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy seguimos con nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas. Vamos ya en nuestro 15º estudio de esta epístola. Anteriormente, hermanos, pues hemos visto varios asuntos que vale la pena recordar que en los 2 primeros capítulos de la Epístola a los Gálatas estuvimos viendo la defensa que hace Pablo tanto del Evangelio como de su apostolado, por causa de las intrigas, mentiras y engaños de estos falsos maestros judaizantes. Luego empezamos ya en el capítulo 3 y aquí en el 4 que todavía estamos, la explicación que Pablo hace de este Evangelio que él está defendiendo. Y vemos cómo Pablo continuamente argumenta, demuestra por medio de las Escrituras que este es el Evangelio verdadero y también apela a la experiencia de los propios Gálatas. Y como veíamos en el capítulo 4, al igual que el capítulo 3, esto se sigue repitiendo. Anteriormente hemos estado viendo en las 2 primeras partes del capítulo 4 cómo Pablo comienza una argumentación que él viene trayendo desde el capítulo 3 acerca de la esclavitud, de estar bajo la ley o de volvernos a la ley, y la comparación también con que él hace de la madurez de un cristiano que tiene libertad por medio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, anteriormente vimos un poco acerca de esto, de cómo en su pasado los Gálatas estaban atados a los ídolos, a su idolatría, y por lo cual vivían en esclavitud. Y que Pablo compara esa experiencia anterior que ellos tuvieron cuando todavía no conocían a Dios con la misma que estaban teniendo ahora al volverse a la ley. O sea, que le estaba poniendo en el mismo nivel haber estado con los ídolos esclavizados antes de conocer a Cristo, con ahora estarse volviendo a la ley. Otro tipo de esclavitud, pero al fin y al cabo esclavitud que los alejaba de la verdadera libertad que es por medio del Evangelio de Jesucristo y la justificación que viene por la fe, solo por gracia. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver nuevamente cómo Pablo ahora comienza una apelación a la experiencia que los Gálatas habían tenido, pero en esta ocasión cuando él fue a predicarles el Evangelio por primera vez. Y él va a hacer un contraste con el momento cuando ellos recibieron el Evangelio al principio con su situación actual de estarse volviendo a la esclavitud de la ley, ¿no? Eso es lo que más o menos vamos a estar viendo hoy. Entonces Pablo va a hacerles un llamado, va a apelar para que ellos se vuelvan de esa esclavitud, se vuelvan a la libertad en la cual ellos ya estaban parados por medio del Evangelio de Jesucristo, que reconozcan y recuerden que ellos ya son hijos de Dios, que ellos ya son libres y que tienen que no solamente alejarse de esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas, sino volver de ese engaño, volver de esa esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahí es donde comenzamos el versículo 12. ¿Qué dice? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Entonces, Pablo viene dando una fuerte exhortación, donde decíamos, él compara su vida anterior, la vida anterior de los Gálatas, estaban presos de los ídolos,
con su situación actual de estarse volviendo la ley. Es como si Pablo les estuviera diciendo, Cristo los hizo hijos, los libertó, y ahora ustedes están volviendo atrás como cuando vivían esclavizados a sus ídolos. Están volviendo a la esclavitud, pero ahora por medio de la ley. Entonces Pablo viene haciendo, como decíamos, una fuerte exhortación, un llamado de atención. Pero aquí vemos como Pablo comienza a rebajar un poco, no el mensaje, sino el tono, porque él quiere ganarlos para que ellos se vuelvan a Jesucristo. Entonces, normalmente cuando vemos las epístolas de Pablo, podemos ver que seguidamente una fuerte exhortación o llamado de atención por causa del pecado, de alguna práctica o alguna falsa doctrina, Pablo sigue siempre con un tono más bajo, buscando llegar al corazón de los creyentes a fin de ganarlos, con ruegos, con apelaciones para tornarlos a la verdad, como podemos ver, por ejemplo, en las epístolas de 1 y 2 de Corintios, y también en este caso vamos a ver hoy, aquí en la epístola a los Gálatas. Entonces él comienza diciendo, os ruego, hermanos. Miren qué cambio de tono con lo que él viene exhortándolos anteriormente. Pablo comienza con una apelación, un ruego, una petición que espera una respuesta. Él está esperando una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que ellos se vuelvan de su condición actual, estarse esclavizando nuevamente a la ley. Porque su exhortación para los Gálatas no era para condenarles, era para ganarlos, para que ellos se volvieran al Evangelio, del cual se estaban desviando, para volverse a las obras de la ley. También no solamente les ruega, sino que les llama hermanos. Nuevamente Pablo, como hemos venido diciendo, tenía seguridad que los Gálatas, por lo menos en su mayoría, eran verdaderos cristianos, y por lo cual ellos podían volverse a esta desviación en la que se estaban entregando, a este falso evangelio de la justificación por obras, nuevamente al evangelio de la gracia, que es solamente por la fe. Entonces él dirige este ruego con esa esperanza y los llama hermanos cariñosamente. Ahora, Pablo los quiere llamar a que se vuelvan a la libertad de Jesucristo, pero él va a ponerse como ejemplo. Miren cómo él mismo dice aquí: os ruego, hermanos, ¿cuál es esta petición, este ruego que les hace? Dice, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Entonces, primeramente, Pablo dirige su tierna súplica a los Gálatas para que ellos hagan como él. ¿Qué significa esto? ¿En qué sentido podía ser que los Gálatas tuvieran que hacerse como el apóstol Pablo? Ahora, si nos guiamos por el contexto, no cabe duda que se refiere a lo contrario a lo que ellos estaban pasando en ese momento. Ellos estaban alejando del ejemplo de Cristo, alejando el evangelio, y se estaban haciendo como los maestros judaizantes. Entonces podemos empezar a entender que lo que Pablo se refiere a que tienen que volverse como él, es lo contrario a lo que ellos estaban experimentando en aquel momento, lo cual los estaba diferenciando de Pablo. Es decir, volverse el engaño de los judaizantes y la falsa justificación por la ley a la sincera fe en Cristo Jesús, donde recibimos la justificación por gracia sin ninguna justicia propia. Entonces, Pablo dice, vuélvanse como yo, háganse como yo. Ahora, para entender un poco más de cómo volverse como se había vuelto Pablo, vamos a ir a leer unos pasajes en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 9, para que veamos que alguna vez Pablo tuvo una condición parecida a la que ahora se estaban entregando los Gálatas, de la cual dice, vuélvanse de esa posición, vuélvanse de ese engaño. Entonces en Filipenses 3, 7 al 9, para que entendamos el contexto, Pablo estaba recordando a los filipenses cómo era su pasado cuando él estaba en el judaísmo, cuando él estaba en las obras de la ley poniendo su esperanza para justificarse. Él en su pasado estaba orgulloso de ser benjamita, hebreo de hebreos, fariseos de pura cepa, celoso de la ley, irreprensible, pero ahora de todo esto de lo que los gálatas se querían jactar, Pablo dice lo siguiente: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es versión Biblia de las Américas, por si difiere un poco con la suya. Entonces vemos que Pablo, todo aquello que él tenía por ganancia, todo aquello que ahora los Gálatas querían volverse, ¿no?, a esclavizar, Pablo dice, es basura comparado con conocer a Cristo. Es pérdida con tal de ganar a Cristo.
es nada comparado de ser hallado en Cristo Jesús, no en su propia justicia, sino en la justicia que es de Dios por la fe. Y esa es la condición a la que Pablo está llamando a los Gálatas a volverse de esa justicia propia, a volverse de ese engaño de que la ley los puede justificar, los puede salvar, los puede ser aceptos delante de Dios, para que se vuelvan como Él. Y aquí podemos sacar varias conclusiones. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo Pablo pedía que se hicieran los Gálatas? Que tiene que hacerse como Él. Y de aquí sacamos varias conclusiones de este texto. Primero, él era alguien que, habiendo confiado en la ley para justificarse, se volvió a la justificación que es en Cristo Jesús por gracia, por medio de la fe. Una cosa que Pablo dice, vuélvanse a este ejemplo. Alguien que ya no esperaba en la ley para justificarse, sino únicamente en la obra de justicia por medio de Cristo. Alguien que ahora tenía por basura su propia justicia y sus intenciones pasadas de justificarse a sí mismo mediante la ley, su herencia, su ascendencia, su apellido, su tribu, lo que fuere, o su justicia propia. Alguien que tenía el conocer a Cristo y ser justificado mediante la justicia de Él como algo superior e incomparable, imposible comparar o rebajarse a la justicia que es por la ley para su propia justificación. Entonces vemos que Pablo llama, sean como yo, que dejé todas esas cosas que ustedes ahora tanto anhelan. Dejen todo eso atrás, vuélvanse como yo. Yo renuncié a todo eso. Yo reconocí que eso no me podía justificar. Yo era más judío que ustedes, más fariseo que ustedes. Ahora, ustedes están haciendo como yo era antes. Háganse ahora como soy yo ahora en Cristo. Era el llamado de Pablo a los Gálatas. Entonces Pablo rogaba a los santos en Galacia que se volvieran de la esclavitud de la ley, en la cual Pablo estuvo algún tiempo, a la libertad en Cristo Jesús, de la cual se estaban desviando y en la cual Pablo se presenta como un ejemplo de un hombre libre en Jesucristo, el cual puede decir, háganse como yo, dejen esa esclavitud, salgan de ahí. Y él pone como base este volverse como él en lo siguiente, ¿por qué? Yo también me hice como vosotros. Entonces Pablo prosigue su argumento llamando la atención a que lo que él les pide no es porque sí, es en base a que él mismo, cuando los conoció, cuando llevó el Evangelio, él se hizo como los Gálatas para llevarlos a Cristo. Entonces, ¿cómo Pablo se hizo como los Gálatas? ¿A qué se refiere aquí Pablo? Entonces, Pablo hace clara referencia aquí a cuando él les llevó el Evangelio por primera vez. Y no el momento actual que los Gálatas estaban viviendo. O sea, Pablo jamás se hizo como los Gálatas en este momento. O sea, Pablo no se hizo esclavo de la ley, ni se hizo como los falsos maestros judaizantes para llegar a los Gálatas. Antes los está reprendiendo, llamando a que se hagan como él. Entonces Pablo no se refiere al momento actual que él se hizo como ellos, sino cuando los conoció, cuando les llevó el Evangelio. Entonces, ¿se hizo esclavo de los ídolos como cuando ellos no conocían a Dios? Tampoco. ¿Se hizo ignorante de Dios como lo habían sido los Gálatas antes de conocer a Cristo? Tampoco se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se refiere que Pablo se hizo como los Gálatas eran antes? Para llegar a ellos, para llevarles el Evangelio. Hay un pasaje que nos puede esclarecer este asunto en 1 Corintios, capítulo 9. Nos explica un poco más la estrategia paulina, podríamos llamarle, para llevar el Evangelio a los paganos, incluso también a los judíos que estaban bajo la ley. Y lo más seguro es que Pablo se refería a esta estrategia que aquí le explica en más detalle en la epístola a los Gálatas. Para que entendamos un poco el contexto, vamos a leer desde el versículo 19, 1 Corintios 9, 19, pero para que entendamos el contexto, Pablo viene hablando de su actuar, tanto de él como el de Bernabé, en cómo fue su proceder con los corintios y cómo él y Bernabé, aunque tenían derecho como apóstoles de serles carga, de ser sostenidos por la iglesia, no usaron de ese derecho, sino que usaron de su libertad en Cristo para renunciar a su derecho, para no serles gravosos, para llevarles a Cristo, para no poner ningún tropiezo. Y eso los mantenía como hombres libres. Ahora, Pablo introduce acá su práctica para llevar el evangelio tanto a judíos como a gentiles, cómo él usaba su libertad. Dice el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, miren cómo se presenta Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces Pablo viene hablando desde el principio del capítulo 9 que primeramente él es libre de todos los hombres y aquí lo afirma, él es libre de todos los hombres. Segundo, que él es libre como apóstol por el cual él no usaba su derecho para vivir del evangelio con los corintios. Y tercero, que aquí el apóstol muestra cómo usaba su libertad en Cristo para hacerse voluntariamente siervo de todos,
para ganar el mayor número de personas posible para el Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Luego dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora, cuando Pablo quería alcanzar y predicar el Evangelio a los judíos, usaba su libertad, ¿para qué? Para vivir entre los judíos como si él estuviese, dice, sujeto a la ley de Moisés, pero sin tener ninguna esperanza en ella para justificarse. O sea, cuando Pablo estaba entre los judíos, él comía como judío, comía kosher, como los judíos, se vestía como los judíos, tal vez con las filacterias. Vimos varias veces a Pablo en el Nuevo Testamento que hasta pagaba los votos en Jerusalén para no escandalizar a los que eran débiles en la fe, entre aquellos que estaban conociendo a Cristo. Entonces vemos que Pablo no buscaba, cuando estaba entre los judíos, poner ningún obstáculo. Cuando llegaba a una ciudad, él primero iba a la sinagoga y primeramente estaba con los judíos. Y iba a la sinagoga como los judíos. Él podía decir, yo soy cristiano, no necesito ir a la sinagoga. Sin embargo, él aprovechaba la sinagoga como un lugar para dar a conocer a Jesucristo. Entonces Pablo hacía como los judíos, como si estuviera bajo la ley, pero sin sujetarse a la ley como lo estaban haciendo los gálatas, que era para salvación, era para justificación. Pablo lo hacía solamente como un medio de sacar el tropiezo para que los judíos escucharan el Evangelio. Él no hacía esto entre los judíos ya creyentes, como vemos en Antioquía. Él no estaba dispuesto a renunciar, cuando estuvimos estudiando el capítulo 3, ¿no? No estaba dispuesto a renunciar ni siquiera entre los judíos y ni entre los gentiles a la libertad que había en Cristo y a permanecer firme en el Evangelio. No estaba dispuesto a poner tropiezo a otros, haciendo que se volvieran a la ley para justificarse. Pero también dice el versículo 21 lo siguiente, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, pero dice, no estando sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los que están sin ley hacen referencia posiblemente a los gentiles, que estaban sin la ley que tenía Israel. No tiene el Antiguo Testamento, y no es que no tuvieran una ley porque ya hemos hablado que la ley de Dios está en nuestros corazones, pero la ley ritual, la ley civil de Israel no estaba en los corazones de los gentiles. Entonces, Pablo dice, a los que no tienen ley, a los que no tenían la ley de Dios, él se hacía como si él no tuviera ley, pero aunque no estaba sin la ley de Dios realmente. Entonces, los que están sin ley son los gentiles, como en el caso también de los gálatas que estamos estudiando, que cuando no conocían a Dios y estaban esclavos de los ídolos, ignoraban la ley de Dios completamente. Y estando entre ellos, él estaba como un gentil. En el sentido dietético, en el idioma, las costumbres, Pablo se hacía como los gentiles, no en cuanto a sus pecados, ¿no? En cuanto a su idolatría, su desconocimiento de Dios, sino que él buscaba que por medio de lo que él comiera, lo que él vestía, el idioma que le hablara, las costumbres tal vez que tuvieran de respeto esos pueblos, él buscaba no hacer tropiezo en nada de ellos. Él se hacía como si él fuera de la cultura de ellos, sin meterse en sus pecados. Por eso dice, no como si andara sin ley realmente, porque no andaba como andaban los gentiles. No se hacía a los gentiles tampoco, en ese sentido, sino que usaba de su libertad para decir, bueno, yo preferiría no comer esto, porque yo crecí así, por ejemplo. Pero decía, yo voy a comer como ellos comen. ¿Por qué? Porque yo sé que realmente eso, los ídolos no son nada, como también explica en otros pasajes. Sé que comer carne no hay problema, pero si tengo que dejar de comer carne, porque causa problema con los que estoy comiendo, pues también dejo de comer carne. Si tomo vino está bien, te decía, si tengo que dejar de tomar vino también está bien. Eso dice en varios pasajes en Romanos y en Corintios. Entonces Pablo estaba dispuesto siempre a hacerse en ese sentido, usando su libertad, renunciando, que él sabía, yo puedo tomar vino o yo puedo comer carne, pero por causa de llegar a esa gente y llevarlos a Cristo, él estaba dispuesto a usar su libertad para renunciar y negarse a sí mismo, para alcanzar a los gentiles. Lo cual, como decíamos, no aplica que él se ponía a violar la ley moral, pues aunque Pablo estaba sin la ley de Moisés como medio de justificación y siendo libre de estar sin la ley, pero no siendo libre en el sentido de que él estaba sujeto siempre a Jesucristo y a sus mandamientos. Ahora dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe por él. Entonces claramente vemos la estrategia de Pablo, usar su libertad en Cristo para ganar tanto judíos como a gentiles. Aquí no es que Pablo se disfrazaba de judío con los judíos y se disfrazaba de gentil con los gentiles, no es que Pablo era hipócrita o que Pablo era como de doble moral, que con este así y con este así. No, Pablo sabía
que esas costumbres no tenían ninguna importancia y relevancia para ser aceptados por Dios. Que Dios aceptaba tanto a judíos circuncisos como a gentiles incircuncisos, como hemos venido estudiando. Que Dios no hace excepción de personas entre hombre y mujer, ¿no? Judío y gentil, esclavo y libre, para dar su salvación, que es por medio de la fe, solo por gracia, solo en Jesucristo. Entonces, como Pablo era consciente de eso, él era capaz de usar su libertad para ganar a más personas, para no poner ningún tropiezo a la predicación del Evangelio. Ahí volvemos al versículo 12, en Gálatas. Ya habiendo visto este contexto, esta estrategia de Pablo, vamos a entender un poco mejor a qué se refiere Pablo con que háganse como yo porque yo me hice como ustedes. Entonces Pablo se hizo como los gálatas, que eran gentiles en aquel tiempo, para llegar a los gálatas y predicarles el Evangelio. Entonces, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ahora, hermanos, antes de continuar, quisiera que podamos sacar una aplicación de aquí. Ya que vimos que Pablo, él estaba siempre dispuesto a usar su libertad para hacerse como los judíos que estaban cautivos de la ley, y también como los gálatas que estaban sin ley. Siendo libre, como un cristiano libre, él se pone como ejemplo: Gálatas, vuelvan y háganse como yo, que soy libre, libre para vivir para el Señor Jesucristo, y que usé mi libertad para llevarlo a ustedes. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos sacar una aplicación? Porque nosotros vivimos en un mundo, hermano, lleno de subculturas, extravagancias, modas raras, además de todas las culturas que llevan siglos y milenios en la humanidad, como eran los gálatas. Ahora, vivimos en un mundo, hermanos, como decíamos, con tribus urbanas, un mundo hipersexualizado, un mundo vicioso, atestado de toda clase de pecados, y además lleno de ideologías, como la LGTBIQ+, que contradicen el diseño de Dios y las Escrituras. Ahora, ¿cómo cristianos, cómo podemos, en medio de una cultura tan decadente, tan pecaminosa, nosotros entender lo que Pablo hacía y aplicarlo también nosotros para llevar a otros a Jesucristo? Porque es una enseñanza bien interesante aquí la que hace Pablo, la cual nosotros podemos aprender también para llevar a Cristo a otros, pero tenemos que entender claramente qué Pablo se refería. Y aquí también Pablo no se refería. Porque podemos dar dos respuestas a lo que Pablo hizo como iglesia, intentar hacer nosotros dos cosas completamente contrarias. La primera respuesta que podríamos dar, hermanos, es que debemos hacernos como ellos, o sea, como el mundo, en todo para ganarlos para Cristo, teniendo como base que el fin justifica los medios. Que no importa lo que hagamos, si lo hacemos para ganar a la gente para Cristo, no importa cómo lo hagamos, lo importante es que aquí se llene. Esa es la respuesta que algunos cristianos han dado y que han interpretado esto que Pablo dice de esta manera. Eso se llama el pragmatismo. Pragmatismo es que yo busco ser práctico. Si esto funciona, lo hago. Así sea contrario a las Escrituras. Así rompan los principios bíblicos. Si funciona, si aquí la iglesia se llena, vamos a predicar el Evangelio de la prosperidad. Si aquí la iglesia se llena, prediquemos el Evangelio mezclado con ley. Algo así. No, o sea, no importa lo que hagamos, lo importante es llevar el Evangelio a los perdidos. Eso dicen muchos cristianos. Entonces, muchos cristianos han dado esta respuesta. Entonces dicen, si tú quieres llevar el Evangelio a los que tienen tatuajes, ¿qué tienes que hacer? Hacerte un buen tatuaje que diga aquí: amo al Señor Jesucristo, y una cruz bien grande, ¿no? Y andar sin camisa ahí, para que lo vean, para que tú digas, para que digan, no, mira, los cristianos hacen tatuajes, no, son re chéveres. Y así creen que vamos a ganar a los que tienen tatuajes haciendo unos tatuajes. Ahora, si quieres predicar el Evangelio y les gusta la música metal o la música rock, pues no pasa nada, me dejo el pelo bien largo, una chaqueta negra de cuero, una calavera tatuada aquí en el hombro, una rosa aquí, no me pongo a escuchar música de ese tipo o a componer canciones cristianas así bien, con rock bien pesado, para ganar a los rockeros y a los metaleros para Cristo. Si usted no me cree, puede ir aquí a Rebaños del Lobo en Bogotá y ahí están los que quieren vivir como metaleros para ganar a los metaleros para Cristo. Entonces ellos dicen que esa es la forma válida de alcanzar a ese grupo, escuchando la misma música, vistiéndose de la misma manera. Entonces hay muchas formas. También tenemos a los jarlistas. Me hago jarlista para ganar a los jarlistas para Cristo. Y hay grupos así de jarlistas que buscan ganar a otros jarlistas para Cristo. O de repente, ¿cómo alcanzo a la gente que hace deportes? Entonces me voy al gimnasio y me hago musculoso para Cristo, para alcanzar a los musculosos. Entonces, esto aquí lo estoy dando varios ejemplos para que captemos cuál es la filosofía del pragmatismo. Se dan cuenta, es hacernos a ellos
Porque no, que Pablo se hizo a los Gálatas, Pablo se hacía, dice a los corintios, a los débiles, débiles, a los judíos, judíos, a los Gálatas, Gálatas, y yo me hago punquero a los punqueros. Y así agarro punqueros para Cristo. Esa es como la filosofía que describe que es el pragmatismo, ¿no? Que el fin justifica los medios. Ahora podemos ver la cúspide de esto, hermanos, en nuestros días, infiltrándose en la iglesia, en muchas iglesias en Europa. ¿Donde qué está pasando? Como en Europa hay una decadencia en el cristianismo, hermanos. Han dejado la palabra de Dios no tiene valor. Ya no es la palabra de Dios para ellos, sino pura mitología. Entonces es una religión moribunda en muchas partes de Europa, el cristianismo. Pero un cristianismo falso, un cristianismo nominal, ¿no? Entonces yo con el afán de congraciarse con el mundo, ¿ahora qué hacen? Bueno, tenemos que alcanzar a los homosexuales. ¿Cómo? Hagámonos iglesias inclusivas. Para recibir a los homosexuales, no los homosexuales aquí pueden ser pastores, pueden enseñar la palabra, pueden ser diáconos, pueden ser obispos, pueden ser líderes. Y así tenemos ahora iglesias luteranas, anglicanas, wesleyanas, metodistas, episcopales, aceptando el secularismo, rechazando la Biblia y aceptando la homosexualización de la iglesia. Y así pretenden alcanzar a más pecadores para Cristo, que ellos no se sientan rechazados, que se sientan bienvenidos. Eso dicen, que tenemos que aceptar a todo el mundo. Jesús predicó el amor al prójimo. Entonces nosotros tenemos que hacernos como los homosexuales y recibirlos entre nosotros. Hasta ahí ha llegado esta filosofía. Estamos viendo cómo cada vez más cosas y peores cosas siendo introducidas a la iglesia. Y, hermano, y yo he estado en muchos lugares donde he escuchado cristianos gloriarse este tipo de estrategias, de hacerse como los pecadores, pero en el sentido de meterse en el pecado para alcanzarlo. Lastimosamente eso los lleva lejos de la verdad. Pero hay una segunda respuesta. Vamos a decir que es la correcta, que es la que realmente estaba dando Pablo a este problema de alcanzar a tanto judíos como gentiles, que es negarnos a nosotros mismos para no ser tropiezo a la predicación del Evangelio, teniendo como fundamento el poder del Evangelio, ¿no? Que es nuestra base para nuestra libertad y servicio de Cristo a todos los hombres por amor de Jesucristo. Entonces, Pablo se hizo como ellos, usando su libertad para no serles tropiezo. Ahora, es muy interesante y muy importante el ejemplo de Pablo. Sin duda, el ejemplo que seguía Pablo, hermanos, no se lo había inventado él lo había aprendido de Jesucristo mismo. Porque Jesucristo, hermanos, siendo hijo de Dios, como constatamos en Filipenses, siendo Dios mismo, él no los tomó como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, semejante al siervo, sufrió, se humilló, se hizo como nosotros en nuestra debilidad, no en nuestro pecado, sino en nuestra debilidad. Se hizo como nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz, se identificó con nuestro pecado, no siendo pecador, sino tomando nuestro lugar. Él sufrió nuestro sufrimiento, nuestros dolores, dicen las Escrituras. Él padeció, Él se humilló, siendo Dios. En eso Cristo se hizo semejante a nosotros, pero no en cuanto a nuestro pecado. Entonces Pablo veía el ejemplo de Cristo. Si Cristo se hizo como nosotros para venir a salvarnos, si Él se humilló, si Él se negó a sí mismo, si Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, yo también debo hacerme de esa misma manera, humillándome a mí mismo, renunciando a mis derechos, renunciando a mis privilegios, usando mi libertad cristiana para ganar a los demás, para el Señor. Entonces, Jesucristo nació y vivió bajo la ley, como estudiamos anteriormente, para redimir a todos los que estaban bajo la cautividad. Vivió como hebreo, comió como hebreo, vistió como hebreo, habló hebreo y murió y resucitó conforme a las Escrituras para dar salvación a todos los hombres. Por lo cual, hermanos, Pablo, siguiendo este ejemplo, pudo aprender a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él aprendió a comer de todo, aún lo que como judío nunca estuvo dispuesto a comer. Trabajar con sus propias manos para no ser carga y crear problemas de conciencia a los hermanos, por ejemplo, en Corinto. Vivir como aquellos a quienes él quería alcanzar. Hablar el mismo idioma. Si no hablaban hebreo y hablaban griego, hablaba griego. Si hablaban otro idioma, aprendía ese idioma. Entender y considerar la cultura y las tradiciones de los hombres para quitar todo obstáculo a la predicación del Evangelio. Fue lo que Pablo estaba aplicando. O sea, Pablo nunca se hizo igual a ellos, o a los gentiles, o a los judíos en cuanto a sus pecados. Siempre fue usando su libertad para llevar a Cristo a otros. Entonces, ni el Señor Jesucristo, ni el apóstol Pablo jamás se hicieron en prácticas malévolas, pecaminosas, contrarias a la voluntad de Dios. Ellos jamás fueron pragmáticos.
entonces nosotros tampoco debemos serlo. Más bien, como aclara la Escritura en Jeremías 15:19, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, estos pasajes nos dan una clara visión, hermanos, de que realmente cómo nosotros vamos a alcanzar a los perdidos. Y tiene que ver bastante con renunciar, con negarnos a nosotros mismos, con confiar en el poder del Evangelio, que es el que tiene poder para atraer a los hombres. Y no nuestro exterior, como si nuestro exterior, como si yo me dejo aquí el pelo largo hasta el piso, o si, no sé, uso gafas de sol aquí cuando es de noche. Hay cosas bien raras, bien, todo tipo de modas. Eso no es lo que va a hacer que la gente se acerque a Cristo. Nosotros no podemos poner la confianza en esos métodos externos. Porque como veíamos, eso es mezclar el Evangelio con algo falso, con filosofías huecas. Utiliza a los hombres que no son conformes a la palabra de Dios. Eso es no confiar en el Evangelio. Lo que hacía Pablo era confiar completamente en el Evangelio y quitar de él, de su carne, todo tropiezo para los hombres. Esto mismo hizo Pablo usando su libertad cristiana para negarse a sí mismo, quitar esos tropiezos de su carne, de su cultura hebrea, para alcanzar a los Gálatas con el poder del Evangelio. Para que ellos fueran hechos como él era, un hombre libre, un hombre salvado, un hombre justificado. Y es lo que Pablo quería para ellos. Pablo decía, yo me hice como ustedes, quité todo tropiezo, comí con ustedes, viví como ustedes, para llevarles el Evangelio de Cristo. Ahora háganse como yo, como un hombre libre, hecho libre por Jesucristo. No se vuelvan a la ley Gálatas. Lo mismo nosotros, hermanos, si queremos ganar a los perdidos, si realmente amamos la obra de Dios, no podemos hacernos igual a ellos en cuanto a su vida decadente. Tenemos que hacernos igual a Jesucristo y humillarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestros derechos, sacar toda excusa, todo legalismo. Nuestras vidas, nuestro legalismo impide que otras personas lleguen a Cristo. Nuestro pecado, nuestras propias prácticas, nuestras ocurrencias, pero no la verdad. La verdad es algo a lo que no podemos renunciar y Pablo tampoco estaba dispuesto a renunciar. Debemos mantenernos en la rectitud y no podemos sacar, hermanos, el escándalo de la cruz ni diluir el Evangelio para este propósito. Ahora, el mismo Señor Jesús dijo, si la sal se vuelve sosa, ¿no? Si la sal pierde su sabor, ya para nada. Si nosotros perdiéramos aquello de la vida de Cristo, que nos separa del mundo, para llegar al mundo, hermanos, ya no serviría para nada el Evangelio que predicamos. Ya no tendría ningún sabor, sería un Evangelio mezclado, adulterado, que ya no es Evangelio. Así como una sal que ya no es sal y no puede salar. Y así también nuestras vidas, hermanos, si nos hacemos en cuanto al pecado, al mundo. Entonces, la sal tiene que ser sal. Los cristianos tenemos que ser cristianos como Jesucristo. Hombres libres, hombres limpiados, justificados por el Evangelio de su gracia. No podemos perder, hermanos, aquello que es propio de Cristo y del Evangelio de nuestra salvación para alcanzar a los hombres, sino que tenemos que abundar aún más en eso y menguar nosotros para alcanzar a aquellos que aborrecen al Señor, para que lo amen y lo conozcan. Ahora vamos a continuar con la experiencia que Pablo tuvo con los Gálatas, la cual también Pablo quiere recordarles qué experiencia tuvo con ellos. Él comienza diciendo, ningún agravio me habéis hecho. Ahora esto está en el versículo anterior, pero no tiene ninguna conexión, si nos damos cuenta, con el versículo anterior, sino con el siguiente. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Entonces Pablo se refiere a que cuando Pablo llegó por primera vez a llevarles el Evangelio, ellos no le hicieron a él ningún agravio, ninguna cosa mala, sino que ahí va a contar cómo fue recibido por ellos. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Qué dice el versículo 13? ¿Por qué Pablo no fue recibido con ningún agravio? ¿Por qué Pablo dice esto? Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Ahora les voy a leer este mismo versículo en la Biblia textual, que lo traduce de una manera más fiel, para que entendamos. Y dice, y sabéis que por una debilidad de la carne os proclamé las buenas nuevas la primera vez. Entonces miren cómo cambian las palabras. Ya dice enfermedad del cuerpo, acá dice una debilidad de la carne. Esa palabra debilidad y carne es una traducción más fiel a las palabras que realmente está usando ahí en el griego. Y vamos a explicar qué significa esto, qué debilidad tenía Pablo, qué es lo que él estaba sufriendo, a qué él se refiere. Pero al parecer Pablo tenía alguna debilidad o afección o enfermedad en la carne cuando llegó a predicar ese evangelio por primera vez ahí en la región de Galacia. Ahora, hermano, es bien difícil saber y afirmar
con completa certidumbre a qué se estaría refiriendo realmente Pablo con debilidad de la carne, qué es lo que le estaba padeciendo, si fuera alguna enfermedad, o es que él estaba débil, o es que lleva muchos días sin comer. Realmente no sabemos, pero hay varias teorías. Algunos dicen que por causa de la enfermedad de los ojos, él sufría alguna afección en los ojos, después de la ceguera con la que él fue cegado, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo se reveló a él. Eso lo hemos leído en Hechos de los Apóstoles. Uno dice que después que dañó solo por él y cayeron estas escamas de sus ojos, él quedó con algún problema de ceguera. Que, por ejemplo, cuando estuvo ante el sumo sacerdote no lo reconoció, ¿no? Porque un poco incluso al sumo sacerdote decía, no sabía que estaba delante de él. Entonces algunos dicen, miren, él no podía ver bien, era como tal vez miope, tal vez no podía ver muy de lejos. Tal vez tenía alguna enfermedad. De los ojos. Algunos dicen que esto está reforzado, porque aquí leemos más adelante en el versículo 15 que de haber podido, Dios había sacado los ojos para entregárselo al apóstol Pablo. Y más adelante, en el capítulo 6, versículo 11, dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Normalmente Pablo dictaba sus cartas y amanuenses, o sea, hermanos que escribían las cartas, las redactaban por Pablo. Algunos dicen, tal vez porque Pablo tenía un problema de vista. Y en este caso, como estaba escribiendo él, pues escribió con grandes letras porque él no veía, pues, si era muy chiquito. Algunos dicen, bueno, ven, estos versículos justifican, pero tampoco es una prueba concluyente porque no hay nada en la Biblia que diga, Pablo tenía un problema de los ojos. Son conclusiones a las que podríamos llegar a pensar por causa de estos versos. Ahora, pero realmente ni esta epístola ni alguna otra nos da claridad sobre ese asunto de los ojos. Otros dicen que era malaria, porque por la parte de Panfilia había una zona infestada de mosquitos y malaria, y pensaban de repente, Pablo dio malaria y tuvo que ser la región de Galacia, que era más alta, por causa de los vértigos y la fiebre, como que eso mejoraba un poco, hacía sentir mejor a los que tenían malaria. Entonces algunos piensan, bueno, Pablo llegó con una gran fiebre y debilidad por causa de la malaria a predicar el evangelio a los Gálatas, pero tampoco hay pruebas. Otra cosa que dicen los eruditos que podría ser. Ahora, lo que sí dice la Biblia, hermanos, lo que sí dice la Biblia, que sí menciona, porque digamos, si leemos Hechos, ni siquiera se menciona ninguna enfermedad o debilidad cuando Pablo fue a Galacia. El apóstol Lucas omite completamente ese asunto. Pero, ¿qué encontramos a Pablo haciendo en Hechos de los Apóstoles? Ahí cuando estaba yendo a Galacia, siendo apedreado, lo cual pudiera ser el asunto que tal vez estamos leyendo. Dice en Hechos 14, 19, se los voy a leer. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, donde Pablo había estado antes, cuando entró allá a la zona de Galacia, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Entonces, muy seguramente, dicen algunos hermanos, podría ser que, claro, Pablo fue apedreado, llegó, pues, uno puede ser apedreado, hermanos, y si lo dieron por muerto, pues eso fue pues, algo bien fuerte. Tal vez Pablo llegó hasta pues, un ojo morado, todo golpeado. Pues yo no sé, hermano, cómo se sentiría uno después de ser apedreado, ¿no? En aquella época uno lo apedreaba, era para matarlo. Bueno, eran unas piedritas, hermano. Entonces, muy posiblemente Pablo llegó a muchos de los Gálatas, o a Derbe por lo menos, bien herido, por lo menos a Derbe. Llegó pues con algunos dolores, achaques de las piedras. Entonces, podría ser eso. Entonces, sin embargo, hermanos, no sabemos. Fuere una enfermedad en la carne o una debilidad causada por las constantes huidas, porque cuando leemos ahí en Hechos 13 y 14, Pablo tuvo que ir varias veces. Y ahí sí lo agarraron, lo apedrearon. Pero él estaba en una constante persecución y oposición principalmente de parte de los judíos. Ahora, fuera esto o alguna enfermedad, Pablo llegó a los Gálatas. Eso sí lo sabemos. En un estado que aunque pareciera que fuera digno de haber sido menospreciado o rechazado, pero ellos no lo hicieron así. O sea, hermano, en aquella época si tú tienes alguna enfermedad fea o algún problema físico, algún defecto físico, muchas veces la gente te despreciaba en aquella época. Eras tenido como algo bien feo. Y algunas de las palabras que Pablo usa aquí se usaban como en el griego clásico como que te escupían. Esa palabra que se despreciar, como que a uno le escupían encima cuando lo veían. Un enfermo, le escupían. Pero Pablo, el sentido que usa no es este sentido, pero para que veamos qué fuertes eran las palabras que usa aquí Pablo, aunque en el sentido de la época era más usado como un desprecio. Ya la gente, pues en la época de Pablo, por lo menos no escupía a los enfermos, a los leprosos, a los agraviados, pero seguían despreciándolos. Entonces muy posiblemente no se refiere a que, Gálatas, no me escupisteis, no me despreciasteis, a causa de la enfermedad o debilidad
con la que Pablo se presentó delante de ellos para llevar el evangelio. Ningún agravio me hicieron ustedes, a pesar de que yo llegué con esta debilidad. Entonces, ¿cómo fue que ellos sí recibieron a Pablo? Dicen, ustedes no me trataron mal, me recibieron bien, a pesar de mi dolencia. Él dice versículo 14, y no me despreciasteis, esta es esa palabra que dijimos, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces los Gálatas, en lugar de despreciar a Pablo, de hacerle el feo, tratarlo mal, de no recibirlo por causa de la enfermedad o dolencia que estaba padeciendo, ellos lo recibieron, dice, como un ángel de Dios. Ahora, esta palabra ángel, hermanos, también podría ser traducida de una manera más exacta como mensajero, porque va con el contexto del versículo anterior. Concuerda mucho más cuando dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Creo que evangelio es buena nueva, o sea, un mensaje de buenas nuevas. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. Tiene mucho más sentido leerlo de esta manera por el contexto, y así también dicen los eruditos, que es una mejor traducción decir que lo hicieron como un mensajero de Dios, porque él traía un mensaje, que era el mensaje del evangelio. Entonces Pablo fue recibido como un mensajero del cielo, un mensajero de Dios, a pesar de venir con una debilidad en la carne, con un padecimiento. Ahora, como si estuvieran recibiendo al mismo Señor Jesucristo cuando Pablo le estaba anunciando este mensaje de salvación. Entonces, miren cómo Pablo usa estas palabras tan fuertes para describir ese amor, esa empatía con la que los gálatas lo reciben en un principio, aún a pesar de que muchos en su época lo hubieran rechazado por la dolencia que le estaba padeciendo en aquel momento. Entonces habla bastante fuerte cómo era esa relación al principio del apóstol Pablo con los gálatas. Y lo fuerte que era para el apóstol Pablo que ahora ellos estuvieran abandonando el evangelio y creyendo las falsedades que los maestros judaizantes decían acerca del apostolado de Pablo. Entonces Pablo está apelando, está recordándoles cómo ellos lo recibieron a él y el evangelio que él les había predicado. Tanto el mensajero como el mensaje habían sido abrazados en un principio por los gálatas. Por lo tanto, ahora Pablo pregunta, si ustedes me recibieron con ese amor, con esa empatía, de esta manera me honraron como un mensajero de Dios, entonces, ¿dónde puede estar la satisfacción que experimentabas? ¿Qué pasó con aquel amor que ustedes me habían mostrado? ¿Qué pasó con aquel respeto, con todo esto? ¿Qué pasó? El mensajero de Dios y el mensaje habían traído una gran alegría, un gran gozo y una gran satisfacción a los creyentes en Galacia. Entonces, ¿qué había pasado con todo aquello? La palabra traducida aquí como satisfacción es la palabra mecarismos, que denota una bienaventuranza. En sentido, la palabra es, como debemos entender, es regocijo y gozo. O sea que Pablo y el mensaje que él traía, el mensaje del evangelio que habían traído los gálatas, regocijo, gozo, una bienaventurada, bendición, y se sentían bendecidos por causa que Dios había enviado su mensajero con un mensaje celestial, que es el evangelio de Jesucristo. Ellos abrazaron al mensajero y abrazaron el mensaje con alegría. Y eso habla bastante cómo los gálatas en un principio habían creído en Jesucristo. Y cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos cómo ciertamente los creyentes, especialmente los gentiles, al contrario que muchos judíos, se alegraban cuando Pablo decía que este mensaje, esta salvación había también sido enviado a los gentiles. Y vemos que los gentiles se regocijaban ahí en Hechos de los Apóstoles. Con ese regocijo ellos habían dicho, Dios ha enviado a su Hijo a morir también por nosotros, no solo por los judíos. Y se alegraban. Entonces, cuando recibieron a Pablo, lo recibieron como un embajador de Cristo y el evangelio como un mensaje de Dios que lo llenaba de alegría y de gran gozo. Qué tremendo lo que Pablo está recordando. ¿Qué pasó con el gozo de la salvación? ¿Qué pasó con el gozo del evangelio que es por la gracia mediante la fe en Jesucristo? ¿Qué pasó con aquel principio? Con aquella fe genuina. ¿Qué pasó, Gálatas? Es lo que les pregunta el apóstol Pablo. El evangelio trae gozo, regocijo, porque trae verdadera libertad y verdadero gozo en el espíritu. Verdadera vida que la ley no nos podía traer y que había llegado a los Gálatas. Ahora, ¿qué había pasado con todo ese gozo y satisfacción? ¿Cuál diferente ahora, hermanos, era el corazón de los Gálatas para con Pablo y el evangelio que les había anunciado en un principio? La libertad fue cambiada por esclavitud de los mandamientos al gozo y el gozo a
la amargura. Del regocijo y la aceptación con que Pablo fue recibido junto con el mensaje, a una antipatía y un rechazo tanto del apóstol como del evangelio de la gracia de Dios. Sin embargo, Pablo aún añade lo siguiente, recordándoles este gran gozo que ellos tenían: porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahora, en el griego se lee así: vuestros ojos, habiéndolos arrancado, me los hubieses entregado. O sea, el énfasis estaba en que ellos hubieran sacado los ojos. A ese punto estaban dispuestos a honrar y amar a Pablo, a sacarse sus propios ojos. Por eso los ojos van primero ahí en el griego. Mis ojos me los hubiera arrancado para dártelos, Pablo. Es lo que Pablo le está diciendo. Él pone énfasis en lo que ellos estaban dispuestos a hacer por amor a él en un principio. Como dice nuestro hermano William Henderson al respecto, lo que el apóstol quiere decir es sin duda esto: tuvisteis tan alto concepto de mí en aquel tiempo y os sentisteis tan gozosos en nuestra presencia, que si hubiese sido posible, me hubierais entregado el miembro más preciado de vuestro cuerpo. Entonces nuestro hermano concuerda con ese mismo sentimiento que expresa aquí el apóstol Pablo. Están dispuestos a entregarse a sus propios miembros, a sus propios ojos, por lo agradecido que estaban, por el gozo que tenían por causa del evangelio. Entonces encontramos a los gálatas que recibieron en el principio a Pablo, que parecía tal vez alguna enfermedad o debilidad de la carne, como embajador de Cristo, y el evangelio con gozo y honra, y una estima tan alta que hubiera sido capaz de arrancarse sus propios ojos para dárselos al apóstol. Realmente la apelación que hace Pablo aquí, hermano, es muy emotiva y cargada de emociones, pues aquellos amados hermanos ahora perturbados y engañados por los falsos maestros judaizantes, ahora empezaban a rechazar a Pablo y a Jesucristo, que lo había enviado con el evangelio de la gracia que justifica por la fe en Jesucristo. Y aquí también, hermanos, hay unas aplicaciones finales que quisiéramos hacer antes de terminar. Habiendo visto el contexto y lo que estaba pasando, esta emocionante apelación que hace Pablo para que ellos se vuelvan de la esclavitud de la ley nuevamente a como él estaba, un hombre libre en Jesucristo, hay tres cosas que quisiera mencionar que podemos aprender. Primero, que tenemos que estar dispuestos a servir a Dios aún en medio de dolencias, enfermedades y debilidades. Segundo, la estima con la que debemos tratar a los que sirven a Dios y a los hermanos. Tercero, examinar si nuestro caminar actual con Dios corresponde con el gran gozo y expectativa que amerita el evangelio en nuestra salvación. Vamos a ver punto por punto. Primero dijimos, estar dispuestos a servir a Dios aún en medio de dolencias, enfermedades y debilidades. Y aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo nos da un ejemplo, hermanos, de valor y servicio abnegado, de autosacrificio, en medio de una generación como la que vivimos nosotros, hermanos, tan ególatra, que es tan chocante, que le choca, hermanos, los problemas, las dificultades. Cristianos de chocolate, dicen muchos hermanos, que se derriten ante la primera dolencia, ante el primer tumulto, ante lo primero que ven en las noticias, y empezamos a temblar. Los cristianos que ante la primera ofensa abandonan la comunión, dejan de congregarse al primer problema, reniegan de la fe y se estancan en su crecimiento espiritual por cualquier cosa. Pablo, hermanos, a diferencia de muchos cristianos hoy, estaba dispuesto, como decíamos, a sufrir penalidades como un soldado, como buen soldado de Jesucristo, como él dice a Timoteo. Él no dijo, bueno, estoy enfermo o tan débil, cansado, mejor me devuelvo a Antioquía. No, este viaje me fue mal, me duele la cabeza, me acaban de apedrear. No, como que me equivoqué, me regreso, ¿no? Él no se escandalizó, y no eran problemas pequeños como a veces tenemos nosotros, hermanos. Eran problemas grandes, a kilómetros de distancia de su hogar, con enemigos que lo querían agarrar en cada ciudad. Lo habían intentado matar. Él llegaba a muchos lugares y se encontraba con más oposición. Sin embargo, Pablo continuó el viaje, continuó llevando el evangelio a los Gálatas, y fue una gran lección para nosotros. Él no se arrojó las manos de la depresión y el desánimo o la autoconmiseración para decir, pobre de mí, Dios me ha dejado. ¿Cómo Dios puede hacerme esto? ¿No? Así somos muchos de nosotros cuando estamos en medio de los problemas y las dificultades como en estos días, ¿no? ¿Cómo Dios pudo permitir esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pablo no se puso con nada de eso, hermanos. Ni se escandalizó de la obra de Dios. Dios mismo ya le había mostrado a él. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, Pablo dice a Ananías,
yo le mostraré cuánto es sufrir por causa de mí. O sea, Pablo ya sabía, y nosotros también estamos advertidos por el Señor Jesucristo que vamos a sufrir persecución, problemas, dificultades, angustias, mientras estemos en este mundo. Entonces también nosotros cuando experimentamos esa cosa tampoco debemos escandalizarnos. ¿Por qué? Porque ya estamos avisados, hermanos. Usted y yo ya sabemos lo que nos espera si seguimos fielmente a Jesucristo. También sabemos que nos espera en la eternidad y sus promesas, no solamente los sufrimientos. Nosotros de la misma manera, hermanos, también no debemos desmayar. No tenemos que desalentarnos, ni debemos bajar los brazos en medio de las dificultades presentes. Debemos fortalecernos en el Señor. Debemos esforzarnos en su gracia, ser copartícipes de la obra de Dios, dar testimonio de Él a otros, aún en medio de todo lo que estamos sufriendo o que algunos sufran personalmente, hermanos. La obra que el Señor Jesucristo realizó es grande. Y en los días de su carne, hermanos, es decir, durante su primera venida, cuando el Señor Jesucristo vino y nació de mujer y bajo la ley, Él no solamente, hermanos, limpió leprosos, echó demonios, sanó enfermos. Esa no fue la obra más grande de Jesucristo, hermano. La obra más grande de Jesucristo, hermanos, tampoco fue resucitar muertos. La obra más grande y que más gloria lleva a Dios, y es para nuestro beneficio, fue, hermanos, en medio de su humillación, en medio de su sufrimiento, en medio del dolor, en medio del abandono, en medio de su cansancio, de azotes, de rechazo. Ahí Jesucristo, hermano, hizo la obra más grande que ningún hombre jamás ha podido hacer. En medio de todo ese sufrimiento y dolor, Él dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces miremos que la obra más grande de Jesucristo, hermanos, no fue en medio de las circunstancias fáciles. Y la obra que estaba haciendo Pablo al predicar el evangelio a los gentiles tampoco fue en medio de las circunstancias ideales. O sea, hermanos, si Dios te llama a servirle, no tenemos que esperar, hermanos, que todo sea ideal, que todo va a ser fácil, que no va a haber oposición, que no vamos a sufrir y que cuando eso venga nos vamos a escandalizar. No. El Señor Jesucristo no se escandalizó. El Señor Jesucristo a veces decía, ay, ¿hasta cuándo estaré en medio de esta generación perversa y malvada? Pero nunca se quejó de los sufrimientos. Se quejó de muchas cosas terribles que Él veía por el pecado y la dureza del corazón de los hombres. Pero nunca renegó de haber venido a morir por nosotros y dar su vida. Él siguió adelante, como dice en Hebreos 12:2, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra de Dios. Reina Valera del 77. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que abrazar la cruz y caminar adelante sin desmayar. Estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos para alcanzar a otros, aún en medio de las calamidades, sufrimientos, debilidades, enfermedades. Cuando usted, hermano, lee la biografía de los misioneros, usted siempre encuentra que tienen algo en común. O estaban enfermos, o se le había muerto la esposa, o se le había muerto el hijo, o lo habían abandonado, o no había finanzas, o lo estaban persiguiendo. Sin embargo, ellos hicieron la obra que Dios los mandó a hacer y la obra prosperó. La obra avanzó. ¿Por qué? Porque no dijeron, ay, qué difícil es, me voy a regresar a mi nación. Como tampoco Cristo se regresó a los cielos y como Pablo tampoco se regresó a Antioquía. Y es el mismo valor con que tenemos que enfrentar las cosas, hermanos. Porque, hermanos, la obra de Dios está delante y la edificación de la iglesia está delante de nosotros. ¿Qué precio estamos dispuestos nosotros a pagar para ser parte de esa obra, de esa edificación que Dios quiere hacer? Aún en medio del sufrimiento, tal vez tú digas, no, yo no estoy listo para servir, tengo tantas dificultades, hermano. No espera que todo le esté yendo bien para servir al Señor. No espera que todas las circunstancias parezcan óptimas en la carne, que esté bien económicamente, toda mi familia está bien, tengo un buen trabajo, ahora puedo servir a Dios. Porque ningún hombre de Dios jamás sirvió en tales circunstancias, hermano. Nunca ha sido fácil. Tenemos que servir para el avance del reino. Porque, hermanos, Dios se perfeccionó en nuestra debilidad. Piensa en el apóstol Pablo. Él no llegó con todas las fuerzas. Él no llegó en el mejor estado de salud, tal vez a los Gálatas. Sin embargo, Dios hizo una gran obra en ese primer viaje misionero. Estableció las primeras iglesias entre los gentiles. Iglesias que permanecieron, que ahora los falsos judaizantes, maestros de la ley, querían truncar esta obra, querían pervertirla. Pero sin embargo, estas iglesias permanecieron, hermanos. Y fueron fundadas en medio de debilidad, en medio de adversidad. Pero la obra de Dios permaneció. Y permanece hasta hoy, ¿no? Aquí estamos nosotros. Entonces, hermanos, la debilidad es nuestra, pero el poder es suyo. Entonces, si vamos a Dios en la debilidad. Segundo, la estima con que debemos tratar a quienes sirven a Dios y a los hermanos. Entonces, Pablo estaba en debilidad
o enfermedad, no sabemos. A tal punto que parece que aún aunque hubiera podido ser despreciado, por ello fue recibido como un embajador de Cristo, como el mismo Señor, con gran estima. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que aprender a recibir a los hermanos que presiden, que nos sirven, que nos enseñan, que nos visitan, con ese mismo amor. Porque a veces, hermanos, nosotros no podemos caer en lo mismo que cae el mundo. ¿Cómo cae el mundo? El predicador más elocuente, el predicador mejor vestido, el predicador que mejor habla, el que tiene un Rolex, el que tiene un Mercedes-Benz. Ese es el siervo de Dios. ¿No? Y a veces puede venir un hermano, como hermanos que hemos conocido tan preciosos, que tienen ciertas enfermedades, y Dios los da de una manera tremenda. De una manera tremenda, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar como Dios ve. No mirando lo externo. No mirando, no, el hermano es muy elocuente. Ese hermano es mis respetos. Y otro hermano que tal vez no tenga la misma elocuencia, pero Dios lo usa tremendamente. Entonces, porque nosotros, hermanos, somos muy terribles para mirar como miran la mayoría de los hombres, ¿no? Mirar cosas externas, cosas las cuales no tienen tanto valor, pero que hoy en día son súper importantes, ¿no? El carisma, no, que tenga la mega iglesia, que conduzca lo mejor, digite lo mejor, ande en lo mejor. Y nosotros también queremos imitar al mundo en lo mismo y pensamos que eso es lo que nos va a dar valor. Pero eso no es lo que nos da valor ni a los que sirven a Dios, ni a los hermanos que estamos aquí entre nosotros. ¿No? Aquí hay hermanos que tienen mayores recursos, hermanos que tienen menos recursos, y eso no da ningún valor delante de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar a los hermanos como el Señor los ve y recibir a cada hermano como recibiendo a Cristo mismo. Cristo dijo que cuando nos recibieran, ¿a quién están recibiendo realmente? A Él. Y cuando nos rechazaren, cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿a quién están rechazando? A Jesucristo. Pero lo mismo aplica cuando nos recibimos o rechazamos unos a los otros, hermanos, porque Cristo mora en cada uno de nosotros. No solamente el que preside o predica. Entonces, hay hermanos más fáciles de tratar, hay hermanos más difíciles de tratar. Hay hermanos introvertidos, hay hermanos extrovertidos. Hay hermanos que tú lo ves y dices, ay, no, viene a hablarme. Hay hermanos que tú dices, ay, no, yo quiero hablar con él. Pero tenemos que aprender a vencer ciertas cosas de la carne, hermanos, para recibir a todos los hermanos con el mismo amor. De la misma manera como a Jesucristo mismo. Esa es otra lección que nos da estos pasajes. Tenemos que aprender a honrarnos unos a los otros. Honrar a los que predican el Evangelio, honrar a los que ya somos salvos, honrarnos unos a los otros. Entonces, si algún hermano entre nosotros tiene una deformación física, algún problema que tenemos que hacer nosotros, amarlo de la misma manera, recibirlo de la misma manera, para dar testimonio del amor de Dios. Ahora, tercero y final, examinar si nuestro caminar actual con Dios corresponde al gran gozo y expectativa que amerita el Evangelio de nuestra salvación. Acordémonos, hermanos, lo que Pablo decía, acuérdense, Gálatas, del gozo que ustedes tenían. Acuérdense la bienaventuranza, el regocijo. Hermanos, es necesario que nos examinemos, porque tal vez muchos de nosotros, cuando recibimos el Evangelio, hermanos, lo recibimos con gran gozo, con alegría. Jesús murió por mí, he sido hecho libre del pecado. Wow, Dios venció en la cruz, resucitó a los muertos, y nosotros con una alegría con que queríamos compartirles a todo el Evangelio, queríamos traer a toda nuestra familia a la congregación, queríamos correr al discipulado, queríamos congregarnos, ir a todas las reuniones, estar ahí, escuchar la palabra, escuchar prédicas, escuchar canciones cristianas, y estábamos ahí, y de repente como que a algunos les pasó lo mismo que le estaba pasando a los Gálatas en algún momento. Algunos llaman el cristianismo, no, perdió el primer amor. Otros dicen, es el enfriamiento. O es la época en que yo me alejé de Dios. Esas son muchas maneras que tienen los cristianos de llamar a esas épocas. Ese tipo de situaciones. Entonces, pero ¿cuáles pueden ser las razones de esto? Si miramos los Gálatas y examinamos nuestro corazón, vemos que cuando empezamos a vivir en detrimento de la verdad, en detrimento de aquel Evangelio, empezamos a perder el gozo que nos da el Evangelio. Cuando empezamos a cambiar el Evangelio de Jesucristo por otras cosas, como fuente de gozo. Entonces nuestra situación, hermanos, cuando hacemos eso puede deteriorarse hasta el punto de volvernos legalistas, ritualistas o secos espirituales. Aún en medio de la comunión, eso nos puede pasar. Que venimos aquí, participamos por participar de la cena. Venimos aquí, levantamos las manos por levantarlas, cantamos por cantar, pero ya no lo hacemos con ningún gozo. Ya lo hacemos por inercia. Eso nos puede pasar en medio de la comunión. Por eso, hermanos, necesitamos velar. Los gálatas estaban siendo engañados por los falsos maestros judaizantes, volviéndose a la esclavitud de la ley, dejando el Evangelio, por lo cual estaban perdiendo
aquel primer gozo y la libertad que Dios les había dado para abrazar una justicia propia, una justicia inútil. Los judaizantes, hermanos, y los que se dejan seducir por estas falsas doctrinas, pierden su gozo. Sin embargo, ellos dicen, ahora sí conozco la verdad, ahora sí estoy gozoso, ahora guardo la Torá, y viene así con alegría, ahora estoy guardando Torá, hermano. ¿Conoces la Torá? Y yo digo, sí, el Pentateuco. Todos los cristianos conocemos el Pentateuco. Pero yo le hablo a uno como si uno no supiera qué es el Pentateuco. No, es que ahora guardo los mandamientos de Dios, ahora sí los guardo. Ahora sí lo estoy haciendo. Ahora disfruto el Shabbat. Viene así con todo un gozo, hermano, que es falso, es vacío. Vienen engañados, dejan la alegría, el gozo y la libertad por la muerte. Por algo que realmente no los puede llenar. Pero no solo ellos, hermanos, si el amor por las riquezas o las vanidades ilusorias de este mundo llena nuestro corazón, pensando que ahí vamos a tener gozo, también vamos a terminar desengañados ahí. Tampoco eso nos va a dar libertad, ni felicidad, ni plenitud, porque detrás de eso solo está disfrazada la miseria, hermanos. Otros abrazan su pecado, su egoísmo, sus propias metas en la vida para sí mismos. Creen que si dan rienda suelta a sus deseos y pasiones, entonces van a ser felices y gozosos. Andan corriendo detrás de un espejismo. Andan dejando el verdadero gozo y la verdadera libertad, volviéndose al diablo y a la esclavitud en la que vivían antes sin Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Velar para que nuestro corazón no se desvíe de la verdad del Evangelio de Jesucristo, que tiene que ser nuestra fuente de gozo. Cristo es la fuente del gozo para el cristiano. Cristo es la fuente de plenitud. Él nos llena de un verdadero gozo en el Espíritu y no en la carne. Hermanos, si nos desviamos, si nos hemos desviado de estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que le pasaba a los Gálatas. Arrepentirnos, escuchar aquel mismo mensaje que Pablo daba a los Gálatas. Vuélvanse a la libertad, vuélvanse al Evangelio, vuélvanse al gozo de la salvación. Si estamos secos, si nos sentimos lejos del Señor, si nos estamos volviendo ritualistas, ¿qué tenemos que hacer? Abandonar eso, abandonar aquello que nos aleja del Señor y volvernos al Evangelio, volvernos a la verdad que nos hace libres. Entonces, mis hermanos, resumiendo lo que hemos visto hoy, debemos hacer como decía Pablo, volvernos a Jesucristo, volvernos a cómo era Pablo. ¿Cómo era Pablo? Un hombre libre, un hombre justificado por la fe del Evangelio, un hombre parado en la libertad a la cual todos los cristianos estamos llamados, un hombre que estaba dispuesto a su libertad para negarse a sí mismo, para alcanzar a otros para Dios, que estaba aún en medio usando su libertad para decir, estoy enfermo, en vez de volver a casa voy a seguir predicando el Evangelio, voy a llegar a los perdidos, no voy a desanimarme. Él usaba su libertad para glorificar a Dios, y a esa libertad estamos llamados a nosotros permanecer y volvernos si nos hemos desviado. Hermanos, nosotros podamos también volvernos al Señor para ser formados por Él de esta misma manera. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Vamos a orar y dar gracias al Señor.